Una de las cosas que más llama la atención a los seres humanos son los deportes, y dentro de ellos destaca el atletismo, especialmente las carreras de 100 y 200 metros, donde surge o se levanta Usain Bolt, quien logró a los 9.58, 9.63 segundos parar el cronómetro y ganar una gran carrera. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero decirte que como cristianos tenemos una gran carrera que correr y que de la mano de Jesús vamos a obtener la victoria de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero antes de leer la palabra, quisiera continuar con el relato de Usain Bolt. Cuentan que muy pequeño sufrió de un grave problema en la columna, pero a los 12 años logró convertirse en el chico más rápido de la escuela. Siguió corriendo, sin embargo era muy indisciplinado, por lo cual uno de sus entrenadores logró detener, separarlo de todo aquello que le impedía avanzar en su carrera y llevarlo donde un médico para que lo tratara. Después de infortunios y de éxitos, logró convertirse en el hoy considerado uno de los velocistas más rápidos de toda la historia. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, se habla de una gran carrera, pero en este caso es espiritual para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Era una comunidad que tenía graves problemas, empezó la persecución, se cree que romana, pero también judía, y la invitación era a retirarse de la carrera de la fe en Jesús para volverse al judaísmo. Aparece el escritor, les escribe a ellos y los alienta, pero también los exhorta a continuar en la gran carrera que el Señor tiene para ellos. Vamos entonces a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, donde dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sobre el trono de Dios. Considera pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismos, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Cómo ganar esa carrera? ¿Cómo correr? ¿Qué hacer? Número 1, despojarnos de todo lo que nos impida avanzar en esa carrera. En el capítulo 1, en el versículo 1 de ese capítulo 12, dice que hay una gran nube de testigos que también habían corrido esa misma carrera. Unos tuvieron logros, otros no alcanzaron nada. Simplemente creyeron y nada los desmotivó, sino que siguieron corriendo. Sin embargo, había algo mejor para nosotros, por lo cual el Señor quería que llegáramos a la meta igual que ellos. Entonces, lo primero de lo que hay que despojarnos, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos, es despojarnos de todo peso. Todo lo que nos impide correr, avanzar. Hay varias historias acerca de por qué los atletas en Grecia o en Roma corrían desnudos. Algunos dicen que un espartano, como Dionisio dice que un espartano llegó a la meta desnudo llegó a la pista desnudo y empezó a correr así. Pero hay otra historia que dice que había otro hombre, de un nombre bastante raro, quien en la medida que iba corriendo empezó a quitarse la ropa o se le cayó la ropa y llegó más fácilmente a la meta desnudo, despojándonos de eso que nos estorba. A veces son pensamientos, circunstancias, personas, cosas. En la carrera de la fe intentamos desmayar, pero dice la palabra del Señor que hay una gran nube de testigos viendo cómo corremos esa carrera de la fe, alentándonos, motivándonos. Cuando uno ve las carreras, cuando uno ve a Usain Bolt en ese escenario, las cámaras relampaguean, la gente grita, la euforia es casi total, y cuando suena el disparo y parte la carrera,
se acelera el corazón, se acelera todo y el pueblo empieza a animar, la gente en esos estadios empieza a animar y hoy el Señor por medio de su palabra nos anima a seguir corriendo esa carrera, que nada nos impida avanzar, en este caso de ese peso que no nos permite correr. Pero también dice la palabra del Señor del pecado que nos envuelve. Cuando uno va a los teatros, hay un sonido que le llaman sonido envolvente. Y de verdad ese sonido como que lo arropa a uno y lo introduce y lo mete dentro de la película. Y a veces sucede con el pecado. Nos envuelve, nos arropa y el pecado tampoco nos deja avanzar, nos detiene y nos va a detener por el segundo punto o por lo que el segundo que requerimos para ganar la carrera de la fe. Lo segundo es enfócate en Jesús y solo en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Permítame leerlo en el versículo 2. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, dice la versión Dios habla hoy. Dice la Biblia de las Américas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como él se enfocó, más adelante en ese mismo versículo dice quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra de el trono. Jesús también se enfocó. Por el gozo puesto delante de él venía la cruz. Pero Jesús estaba enfocado en aquello que sabía que era mejor. Dice ahí en ese mismo pasaje, dice la palabra del Señor, que Jesús hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Señal de autoridad, señal de poder, señal de que cumplió el objetivo por el cual estaba corriendo también, por así decirlo, la carrera de la fe. Él no colocó la mirada en los problemas, en el pecado, en la tentación, sino que colocó en el premio que había detrás de la cruz. Hemos leído la historia o hemos hablado acerca de Usain. Dice que él se indisciplinó, que tenía problemas en la columna, pero yo creo que él tenía una meta. Y cuando uno mira a los atletas, especialmente los de los 100 metros, solo agachan la cabeza al inicio de la etapa, de la carrera. Pero yo pienso que a pesar de tener la cabeza agachada, en su mente está la meta. Es un sacrificio, los nervios, la tensión, todo lo que hay alrededor, pero ellos tienen esa meta ahí, puesta en la mente, y sea como sea, voy a correr. Y en una de esas carreras de Usain, él empieza corriendo y se tropieza. Sin embargo, él no se fijó por eso, sino que siguió corriendo. A veces esas cosas nos detienen, el pecado, el peso, pero Usain sigue corriendo y va adelante, sobrepasa al rival uno tras otro y de una forma asombrosa y espectacular. Después de que levanta su mirada, se notan sus ojos puestos allá adelante en la meta, y nuestra meta es Jesús, porque la fe nuestra inicia con Él y Él la va perfeccionando, porque en la medida que miramos a Jesús, cuando las cosas se ponen difíciles, Él nos va alentando, nos va fortaleciendo, nos va ayudando a creer, aunque las cosas se vengan abajo, y seguimos creyendo, porque al colocar nuestra mirada en Él y creer en Él, Él va puliendo nuestra fe, va mejorando nuestra fe. Y Usain, después de ese tropiezo, empieza a mejorar sus zancadas, levanta la cabeza más, los brazos los empieza a mover y va llegando porque tiene la mirada puesta en Él, en la meta. Y Jesús tenía puesta la mirada en nuestra salvación a pesar de la vergüenza de la cruz. Y número 3, reflexionemos en lo que Jesús nos inspira. Cuando leemos Hebreos capítulo 12 y miramos el versículo 3,
Dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo, meditemos en lo que Él hizo, reflexionemos en lo que Él hizo, en el esfuerzo de la presión, los pecadores, la gente que cuando estaba en la cruz le decía a Él, bájate si puedes, bájate de ahí, la gente que le gritaba cosas, el sacrificio, el esfuerzo, todo eso, el malagradecimiento de las personas, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Jesús soportó la gente que lo señalaba, la gente que lo criticaba, la gente que lo cuestionaba, soportó eso y nos invita a nosotros en esa carrera de la fe a soportar, a seguir, a continuar, a no desmayar, sino a seguir adelante. Nos inspira a seguir. ¿Para qué? Para que no desmayemos ni nos desanimemos, porque cuando vemos que las cosas no se van, que corremos y no vemos resultados, solemos empezar a perder las fuerzas y a perder la motivación y a perder el ánimo. Pero miremos a Jesús, Él es nuestra inspiración. No sé cuál será la inspiración de Usain Bolt, pero él corre y sencillamente corre y no deja que nada lo detenga. Y si nosotros corremos la gran carrera, porque es la gran carrera, es la mejor carrera, es la carrera de la vida, es la carrera de la fe, vamos a obtener la victoria en los proyectos. Hay proyectos, sigue corriendo, no te detengas, sigues colocando la mirada en Jesús. Hay cosas que te desaniman, inspírate, pero no te inspires en los hombres, inspírate en Jesús. Lo sufrió, lo soportó todo y hoy te está sentado a la diestra del Padre. Y de la mano del Señor vamos a ganar la gran carrera de la fe y todo lo que nos propongamos en la vida. En el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Portó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra